Es el secretario general de la Unión Sindical Obrera. Hay un tema que nos deja preocupados y es una supuesta falla en los procedimientos en el caso de la adulta mayor que murió y era positiva de COVID en la policlínica. Háblenos un poco de ese tema, David. Bienvenido a El Pregonero TV. Bueno, muy buenas tardes, Daniel. Un agrado pues participar en este espacio. Efectivamente, de la organización sindical existe mucha preocupación. Desde el día de ayer se han incrementado las llamadas de los trabajadores, de los afiliados, de las comunidades, de los familiares de los trabajadores a los dirigentes sindicales, no solamente pues en el área de Barrancabermeja, sino a nivel nacional, expresando presencia que está generada nacional, pero en especial hoy pues en las últimas horas se han incrementado esa serie de llamadas producto de una serie de rumores que se están generando, que no sabemos todavía si son ciertos o no, de una gran cantidad de compañeros trabajadores de la que hizo ayer el secretario de Salud del fallecimiento de la segunda persona, o mejor dicho, la tercera, porque el conductor que iba pues en tránsito también falleció. Ya van 3 personas, pero según las hay unas fallas, hay unas fallas, hay unas fallas, hay unas fallas, pero retomemos. Listo, se presentó una ligera falla. Vamos nuevamente al tema. Me dices que hay unas preocupaciones de los trabajadores. Hasta ahí llegaste. Sigamos en el tema. día de ayer se han venido presentando una serie de rumores producto pues de una situación que se alerta, esto consideramos es producto de las medidas de la reactivación económica, pero todo esto ha terminado siendo papel, porque en la práctica uno sale a la calle, sale pues a hacer sus vueltas y ve, primero que falta políticas públicas reales para poder orientar a la gente al qué hacer y cómo lo debe hacer. Y segundo, falta increíblemente una conciencia ciudadana frente a las medidas de autocuidado. Y todo esto ha conllevado que lo que hemos visto pues en los últimos días, en las últimas horas, que de manera exponencial han venido creciendo los casos de contagio. Pero lo que más nos causa pues la preocupación el día de hoy, y es parte pues de la pregunta que usted hace, es que el secretario de Salud ayer anunció el fallecimiento del segundo caso en Barrancabermeja, o más bien el tercero, porque el conductor que iba en tránsito también falleció, pero según los reportes y las estadísticas están mostrando solo 2. Nos dicen que es un paciente, mujer de 87 años, que tenía una múltiple patologías o sintomatologías y que fallece, y luego a su fallecimiento sale el resultado confirmatorio de COVID. Pues esto nos causa mucha preocupación porque primero él asegura y dice que es en las instalaciones de la policlínica, cosa pues que alerta a los trabajadores, de manera inmediata nos llaman porque ellos no sabían de los resultados, primero que ni la señora tenía COVID ni fue tratada como paciente ni siquiera sospechosa de COVID, pero tampoco sabían del resultado, es decir, se enteraron ayer. Y hasta el momento, por parte de la administración de Ecopetrol, según nos comentan ellos, no ha habido ninguna información frente a que la paciente era esa paciente. Igualmente, pues existe
Hoy toda la incertidumbre, todo el miedo. Una compañera me llamó esta mañana muy asustada que salió del trabajo, no sabía si bajarse del carro para ingresar a su casa porque decía, pues yo atendí a la paciente, no sabía que tenía COVID, la acabaron de confirmar y yo no sé si puedo estar contaminada o no. Entonces, esto causa mucha alerta por el manejo que le están dando a los pacientes en las instalaciones pues, de salud. Consideramos no se están haciendo valoraciones integrales del estado de salud, a pesar de que la señora mostraba los síntomas pues, de tos y algunas cosas pertinentes al COVID, también es cierto que tenía otras patologías de base, pero se debía de haber hecho una valoración integral y darle un manejo adecuado o un manejo como sospecha de paciente, con los síntomas que traían. Esto nunca se hizo, según nos informan los trabajadores. Ahí consideramos hay varias fallas. Primero, en el tema de protocolos médicos. A pesar de que existen los protocolos médicos pues esto muestra que hay una falla efectivamente en la realización de protocolos. Segundo, hay una falla en la valoración real del paciente, pero lo que más nos preocupa es que una vez fallece la paciente, confirman luego de su deceso el positivo COVID, ni siquiera se ha hecho el estudio del cerco epidemiológico y no se han empezado a realizar pruebas a los trabajadores. Esto nos llama sumamente la atención y casualmente hace unos minutos me estaba llamando la hija de un pensionado que estuvo hospitalizada precisamente en los días que la señora estuvo hospitalizada y me decía que ella tiene una preocupación porque su padre fue trasladado junto a su madre en la misma ambulancia, al parecer de la señora, de que comenzó la pandemia, suspendió las garantías políticas de la actividad sindical. Es decir, los dirigentes sindicales no podemos realizar la actividad sindical. Estamos, con la excusa de la cuarentena y de las medidas, estamos sometidos a una serie de reuniones de carácter virtual, reuniones que en su mayoría son reuniones de carácter informativo, pero no podemos entrar a los sitios de trabajo ni a las instalaciones de policlínica a constatar el estado real de nuestros trabajadores y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. David, es preocupante, es decir, la señora que falleció, ella no fue atendida en una unidad de cuidados intensivos y además, ¿qué personal intervino en la atención de la señora que no sabía que ella tenía COVID? Bueno, según la información que tenemos, la señora ingresó a las instalaciones de la policlínica el día 20 de mayo y fue dado de alta el 30 de mayo. Duró un día en su casa y volvió a reingresar a hospitalización el 1 de junio y terminó falleciendo el 2 de junio. Esto denota también, o por lo menos uno concluye, que acá le dieron salida a la señora sin tener pues una recuperación total, pero además pone en duda de dónde fue el contagio, si el contagio fue intrahospitalario o el contagio fue por fuera del hospital, porque pues ingresa desde el 20 hasta el 30 prácticamente y vuelve a ingresar el 1 y muere el 2, pasaron entre el 20 al 2 de enero, pasaron casi 13 días en que no sabemos de dónde se contagió la señora. Y o sea, me sigue la preocupación y me asiste la preocupación porque estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, una sala para atención de pacientes COVID en la que, según lo que nos dice, pueden estar contagiados o asintomáticos los que atienden esos pacientes. Sí, el trato, pues con la investigación que hemos hecho con los compañeros afiliados, el trato que le dieron a la señora no fue un trato de paciente COVID, sino fue un trato de paciente normal,
incluso fue hospitalizada en el quinto piso, piso que es utilizado para pacientes quirúrgicos, es decir, estuvo en contacto en el piso con los demás pacientes que tenían pues una condición de no afección respiratoria y no fue aislada en unas habitaciones especiales que tiene la policlínica para los casos pues que son sospechosos o confirmados. Entonces, esta es la preocupación de la organización sindical. Nosotros estamos exigiéndole a la administración de Ecopetrol que sea clara, estamos exigiéndole a la administración distrital también que sean claras. No podemos de alguna manera, no poder decirle a los trabajadores lo que está pasando. Es importante que los trabajadores de Policlínica conozcan realmente qué pasó y se puedan tomar pues las acciones pertinentes del caso. Bien, David, ese pabellón de ese quinto piso, ¿usted tiene conocimiento, por ejemplo, cuántos pacientes habían allí y cuál fue el personal? Porque fueron prácticamente 10 días que atendió a la señora. ¿Han tenido como comunicación con ellos? ¿Les han dicho esos datos? No, estamos en proceso de investigación de eso aún. No tenemos cifras de cuántos pacientes estuvieron pues hospitalizados y el número de trabajadores realmente que tuvieron contacto con la beneficiaria. Bien, nos llama la atención el presidente de la USO Barrancabermeja en un post donde dice que puede haber dentro de la refinería muchos más trabajadores o muchos más obreros contagiados. Al respecto, ¿qué conoce usted? Sí, nosotros hemos tenido una serie de discusiones con la administración de Ecopetrol porque consideramos que a pesar que los protocolos están muy bien escritos, esos protocolos deben ponerse en la práctica. Y en las últimas horas, como lo informaba pues al principio, hemos sido notificados a través de varios correos de compañeros de una situación que se viene presentando de aumentos de casos de manera exponencial al interior de los trabajadores. Incluso, disculpe, hace unos minutos, ahí de Cartagena nos acaban de informar que acaban de subir a 17 los números de trabajadores contagiados en la refinería de Cartagena, entre trabajadores directos como trabajadores contratistas. Al parecer, la situación al interior de la refinería de Barranca es muy parecida. Y desde este espacio queremos aprovechar, e incluso acabamos de sacar un comunicado público, queremos aprovechar para solicitarle a la administración de Ecopetrol de una información